Bueno, pues ya tienen tarea de espacios vectoriales, matrices, y ya, es muy sencillo, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando matrices, un poquito la introducción, y un poquito el concepto de subespacios vectoriales, ¿no? Entonces vimos que todos los subespacios vectoriales en R2 son los triviales, es decir, el conjunto que tiene el cero, el total y todas las rectas que pasan por el origen, ¿vale? En R3 su equivalente sería igual los triviales, el conjunto que tiene el cero, R3, las líneas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen, ¿vale? Y vimos ejemplos, como el caso de el triángulo, el círculo, por ejemplo, ¿no? Donde vemos claramente que esos no son subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, ya ahí determinamos algunas cosas y ahora me voy a considerar en R2 algunos casos donde sí son subespacios vectoriales. Pues voy a suponer que tengo esta línea, sabemos que esta recta amarilla sí es un subespacio vectorial, y voy a tomar esta otra que también es un subespacio vectorial. Entonces, cada una de ellas pues tiene su diferente pendiente, pasan por el origen, y si lo vemos como conjuntos, si yo me tomo la unión de estos dos conjuntos, pues siguen siendo las dos rectas, ¿no? Las estoy unidas. Aquí mi pregunta es si la unión de estos dos subespacios vectoriales satisface también ser un subespacio vectorial. Pues sí, ¿no? O sea, si los dos son subespacios, lo mismo. Vamos a ver, ¿el cero está? Sí. Sí. Ajá. Siguiente propiedad de subespacio vectorial tiene que ser cerrado bajo la suma, ¿sí? Entonces, si yo me agarro un vector que está sobre esta recta y me agarro, digamos, otra que está acá, la suma sigue estando en la misma recta. Ah. Pero ese es un subespacio vectorial. Estoy agarrando el mismo, ¿no? Si agarro dos vectores sobre la recta amarilla, pues siguen estando ahí. Si tomamos uno amarillo y uno verde, pues ya no. Ahí ya no. Si yo tomo este vector con este vector, la suma Nos da algo sobre la mitad de los reales. ¿sí, no? Más o menos siguiendo como la ley del paralelogramo, la suma de este vector y con este vector, b más w, sería esta flecha blanca, ¿no? Entonces, la unión de estos dos subespacios no es un subespacio vectorial. Entonces, aquí como proposición podemos decir, o bueno, sí, proposición, si W1 y W2 son subespacios vectoriales de un subespacio vectorial sobre un campo K, nuestra primera afirmación es que la unión de estos dos subespacios no es un subespacio vectorial de B, ¿no? Casi no se ve esa amarillo. No es un subespacio vectorial de B, ¿va? Entonces, esa sería nuestra primera afirmación. Si yo agarro cualesquiera dos rectas distintas que pasan por el origen, pues la unión sigue siendo no un subespacio vectorial, ¿vale? Salud. Ahora, imaginen que me tomo la recta verde y me tomo unión con alguno de los triviales, digamos el cero. Ahí sí. Porque ya de por sí estaban. Exacto. Si yo tomo la unión de la recta verde con el cero, sigue siendo un subespacio vectorial. Ajá. Si yo agarro la recta verde y el otro trivial, que sería el total, Es todo. también es todo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para que la unión sí sea un subespacio vectorial?
Que uno de los subespacios esté dentro del otro. Exactamente. Si W1 es un subconjunto de W2, entonces... Unión sí es. Exactamente. Y eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque si esta unión resulta que es W2, como W2 ya es un subespacio vectorial, entonces ya es un subespacio. Va. Ok. Todavía no demostramos cosas, estamos escribiendo las proposiciones. De manera general, no estamos tomando referencia a R2. ¿Qué pasa con la intersección? Si yo me tomo la recta amarilla y la recta verde, si ¿Es tomo intersección de ceros? intersección del cero, ¿el cero es un subespacio vectorial? Sí. Si yo me tomo cualesquiera, el cero con el total, por ejemplo, sigue siendo el cero, o el total con cualquier recta sigue siendo un subespacio vectorial, ¿no? De manera general, cualesquiera dos subespacios vectoriales. Si yo tomo la intersección, este sí va a ser un subespacio vectorial de B, ¿vale? Entonces, unión intersección. ¿Qué pasa con las otras operaciones? Si me tomo el complemento de algún subespacio, ¿sigue siendo un subespacio? No. Si me tomo la diferencia, no, porque al menos estoy quitando el cero. Ya no. Ajá, entonces ya no va a ser. Entonces la operación que digamos es noble o que hereda la propiedad de subespacio vectorial es la intersección, y la unión yo necesito una hipótesis más. ¿Vale? ¿Quiere que demostremos esas proposiciones? Ok. ¿Cómo se les ocurre demostrar uno? Estamos en su versión general. Tomamos un subespacio y un proyecto de demostrar que la suma de cerrado. Sean W1 y W2 subespacios vectoriales de B, ¿no? Por demostrar que W1 unión W2 no es un subespacio vectorial de B. Entonces, generalmente cuando queremos demostrar que algo no pasa, pues lo hacemos por contradicción, ¿no? Entonces, vamos a suponer que W1 unión W2 sí es un subespacio vectorial de B. Entonces, si es un subespacio vectorial de B, tiene que satisfacer tres condiciones, ¿no? Entonces, ¿Y cero pertenece por definición de los dos subespacios? como el 0 en B están en W1 y en W2, entonces el 0 en B está en la unión. ¿Vale? Entonces ya tenemos la primera condición. Segunda condición. Sean, voy a poner W1, W2, elementos que están en esta unión. ¿Vale? Por demostrar que W1 más W2 son elementos también de esta unión. ¿Vale? Entonces, aquí como W1 y W2 siguen siendo conjuntos, o sea, sí sabemos que son subespacios vectoriales, pero también son conjuntos, pues esos tienen dos opciones, que su intersección sea vacía o que sea distinta del vacío, ¿vale? Entonces tenemos esos dos casos, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. El primero es que W1 intersección W2 es igual al vacío, y el segundo caso
es que su intersección sea distinta del vacío. ¿Sí? Ahora, para demostrar que sí sea un subespacio vectorial, tenemos que ver que, bueno, que la suma sea cerrada, tiene que ser cerrada en esas dos condiciones, ¿vale? Porque no importa el caso. Entonces, eso es como nuestro comentario. Ahora vamos para el caso 1, vamos a suponer que la intersección sea igual al vacío, ¿sí? Ahora, si estamos tomando W1 y W2 en esta unión, si la intersección es vacía, tenemos casos, ¿no? Ahorita lo estoy pensando así. Entonces, como W1 y W2 están en esta unión, entonces W1, bueno, lo voy a pensar así. W1, tenemos estos subcasos, W1 y W2 están en W1 y no están en W2. Ajá. W1 está en... tengo la otra situación, W1 y W2 no están en W1, pero están en W2. Y acabamos, ¿no? Ah, no, no es cierto, no acabamos. W1 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2, ¿no? Pero W2 no pertenece a W1 porque son ajenos y W1 no pertenece a W2 y tenemos su versión análoga de esto. Entonces tengo este caso, este caso, este caso y los inversos, los análogos, que serían 2 está en W1, 2 no está en W1 y W1 está en W2 y no está en W1 no está en W2. ¿Sí lo hice bien? No, porque arriba estás poniendo W1 está en W2 y abajo W1 no está en W2. Son dos casos distintos, ¿no? Entonces, si son ajenos, W1 si está aquí, no puede estar acá. Ajá. Si W2 está en W1, no puede, tiene que estar en el otro, ¿no? Eso está bien. W2 está aquí y no está en W2, ¿está bien? Y W2 no puede estar. Es que tiene W1 abajo en la derecha. No, no está mal el subíndice. Ahí es uno. Ahí es Ah, sí, este es 1. y el del otro es 2. Y este es Abajo. dos. Ah, este es 1. y este es 2. Perfecto, gracias. Bien, dime. ¿No podemos descartar ese caso de cajón? Porque la intersección nunca va a ser básica. Ajá, es que Sí, cierto. por el cero. Pero eso te sirve para el desarrollo del... Sí, lo voy a dejar así. Sí, tienes toda la razón. En el caso 1 nunca puede ser, porque la intersección de W1 y W2 siempre van a coincidir en el origen por ser subespacios vectoriales. Ajá. Entonces, tenemos dos casos como conjuntos. Ajá. Pero el caso 1 no puede ser. Bueno, más bien, no tenemos dos casos. Bueno, en fin. W1. Intersección no, o sea, W1 intersección W2 no puede ser vacío porque directamente es el origen, ¿no? Y el origen siempre es su espacio vectorial. Sí, más bien era cambiar la redacción. Quiero cambiar la redacción. W1 y W2 siempre es distinto del vacío. Pues el trivial siempre es un elemento. Siempre, bueno, más bien el trivial. pues, o sea, simplemente Sí. por existencia del cero, ¿no?
Sí, solo lo quiero poner en redacción. O sea, sí, lo que me están diciendo sí se de acuerdo, pero nada más en redacción. Ponerlo en la demostración. Ajá. Entonces, eso siempre pasa. W1 y W2 son distintos del vacío, pues el 0 siempre está en la intersección. Yo estoy poniendo el 0 en su conjunto de esta intersección. ¿Va? Y por otro lado, eso es distinto del vacío, ¿no? Entonces, ahora sí, como W1 y W2 están en esta unión, tenemos estos casos. ¿Va? Hasta ahí ahora sí vamos bien, ¿no? Entonces, analicemos estos casos. En el primero, si W1 y W2 están en W1, entonces la suma sí está aquí, ¿no? Por ser subespacio vectorial. El segundo caso, si ambos están en W2, la suma sí está, porque W2 es un subespacio vectorial. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Si W1 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2, entonces, voy a poner de este lado. Lo voy a poner así, en cualquiera de los primeros dos casos. W1 unión W2 son un subespacio vectorial de B, ¿no? Ahora, si W1 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2, yo quiero ver qué pasa con la suma, ¿sí? Entonces, aquí lo que sabemos es que W1 más W2 lo que nos da es un nuevo vector, ¿sí? Ese nuevo vector lo único que sabemos es que está en B. Ahora, podemos reescribir a W1 igual a B menos W2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Por un lado, este elemento está en W1 y por el otro lado, este es un elemento ¿en dónde? ¿Qué podemos? En W2. Está en W2. ¿Sí? Eso quiere decir que W1 es un elemento de W2, lo cual es una contradicción. Porque en este tercer caso, o sea, ese es mi primer caso, segundo caso, este es mi tercer caso. En el tercer caso yo estoy diciendo que W1 está en W1, pero no está en W2. Entonces ya llegué a una contradicción. Análogamente, exactamente, para 4, ¿sí? Ahora, aquí, para que la unión sí sea un subespacio vectorial, pues tiene que ser verdadero en todos los casos, no es que pase en uno o pase en uno, no, o sea, no, tendría que ser verdadero en todos. Falta un caso digo, también trivial, pero en el caso de que caigan en la intersección los dos. Que sean el 0, pues sí, pues sería esta. Entonces, o sea... Tengo una pregunta. O sea, sí entiendo que W1 más W2 me da un B que vive en B, ¿no? Ajá. O sea, en el espacio. Pero ¿por qué luego B menos W2 se regresa a vivir a W2? Porque está en W2. Ajá. O sea, ¿por qué B menos W2 ahora vive en W2 y no en B en general? Porque AB. ¿Cómo sabemos que B es parte de los grupos para que se escuche eso? Ajá, exacto. O sea, porque B vive en el BK, ¿no? En el espacio. Ajá, o sea, si aquí tengo, Ajá, exacto. en realidad tengo esto, ¿no? O sea, yo sé que aquí a fuerzas está el 0, Ajá. W1 y ese es W2, ¿no? Ajá. Entonces, la suma, digamos que se sale de la unión y vive en B, ¿no? ¿Hasta ahí muy bien? Bueno, creo que aquí tendré que ver el otro caso, porque aquí, o sea, tu B tiene dos opciones, ¿no? ¿Está en W2 o está? Ajá, si en el caso, si está en W, por ejemplo, si B está, si esta suma cae aquí, ajá, entonces hacemos la otra diferencia.
Es decir, Ok. sí, bueno, es que no quiero escribir los más casos, pero creo que sí lo debo de hacer. Entonces, digamos, si este B está en W1, digamos este caso, si B está en W1, entonces yo puedo decir que W2 es igual a B menos W1. Entonces, esa diferencia está en W1 y esta está en W2. Ajá. Entonces, estoy diciendo que W2, bueno, ya tengo la contradicción en este caso, ¿no? Siguiente caso, si B está ahora en W2, si está en W2, hago el mismo despeje y tendría lo que tenía escrito antes, W1 es igual a B menos W2, este está en W1, este está en W2 y eso es una contradicción. Ajá. Ahora, el tercer caso es donde si está fuera. Ajá, sí. Ahora, si está afuera, pues W1, si tú lo estás escribiendo así, estamos diciendo que W1 ya no está en W1, está afuera. Ya sería la contradicción. Ajá, entonces lo que había escrito está, o sea, ese está en W1, y si yo escribo, a ver, si yo pongo esta diferencia, Para una de las diferencias hay dos casos que estén. Si B no pertenece a ninguno de los dos, pues entonces no podría pertenecer a la unión de una. Exacto. Pero es que justamente al inicio de la clase vimos el ejemplo Y ya, donde salen, contradictorio. donde tiene dos rectas que pasan por el origen. ajá, más bien, Sí, esa las- situación es si B está aquí Ajá. y estoy tomando esta resta, y esta resta lo único que puedo garantizar, o sea, si no pasan los anteriores, Ajá. Sí, sí, sí. es que está afuera de B. Ajá. Ajá, entonces todo esto está Ah, en B, ya. pero no está en W1. Ajá, entonces estoy También es descartando una estas contra- situaciones. Sí, pero también es una contradicción, ¿no? Es una contradicción Ah, porque ok. W1 a fuerzas tiene que estar en W1. Ya. Bueno, W2, o sea, un B Ah, bueno, tiene en, que estar en uno. esta igualdad a fuerzas tiene que estar en W1. Ajá, entonces ahí viene la contradicción. ¿Sí? Entonces son los tres casos. Y estamos descartando estos dos. Entonces ya no puede caer dentro. A fuerzas tiene que estar afuera de la diferencia. ¿Sí? ¿Quieren que lo escriba todos los casos o está bien así? Es mucha redacción. Así queda, ¿no? Así queda. Pero ¿quedan claras las contradicciones y Sí, ya. De este lado no sé si es solamente un error de notación, porque es intersección y más no unión. Hasta arriba. Ah, porque justo lo que yo decía, como conjuntos, tú tienes que sea ajeno o no ajeno. Entonces, esta afirmación lo único que estoy diciendo, nunca puedes tener dos subespacios de esta forma, porque siempre van a compartir el cero, por ser subespacio vectorial. Ajá, entonces, esto siempre pasa. Es decir, que la intersección de dos subespacios vectoriales nunca va a ser vacía, porque al menos va a tener el cero. Ah, sí. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna duda? ¿Sí? Bueno, ya lo pueden escribir así bonito, de que ese no es un subespacio vectorial, ¿no? Con estos tres casos, pero ya quedó mejor, ¿no? Súper. La 2, creo que no es necesario que la escriba, ¿no? Porque, o bueno, no sé, ¿quieren que la escriba? ¿Sí? Bueno. Como W1 está contenido en W2, entonces la unión de estos dos es el más grande, W2. Entonces, como W2 ya es un subespacio vectorial, ya es un subespacio vectorial. ¿Va? Veamos 3. Puedo borrar, ¿verdad? Ok. Para 3. Entonces, igual, ¿no? Entonces, como el 0 está en W1 y en W2 por ser subespacios vectoriales, de hecho esa es este argumento es ¿no? Como está en los dos, entonces está en la intersección. Y ya acabé. La segunda
pues vamos a agarrar dos vectores que están en la intersección y lo que queremos demostrar es que la suma está en la intersección. Entonces, aquí ya no vamos a tener tantos casos como el anterior, porque como W1 y W2 están en la intersección, entonces W1 está en W1 y en W2, y el W2 chiquito está en ambos subespacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, este le voy a llamar estrellita. Este otro lo voy a llamar doble estrellita. Entonces, por estrellita, bueno, más bien por estrellita y doble estrellita, tengo que W1 más W2 pertenecen a W1 y W1 y W2 pertenecen a W2 porque son subespacios vectoriales. Entonces, W1 está aquí, W2 también, entonces la suma está en W1. W2 está en los dos correspondientes, entonces están en ambos, y pues ya, por definición de intersección, estos dos vectores pertenecen a la intersección. Entonces es cerrado bajo la suma. Falta ver cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, sea alfa un escalar y b un vector que está en la intersección. Entonces, nuevamente, como W, bueno, eso implica que W pertenece a W1 y W pertenece a W2. Como ambos son subespacios vectoriales, esto implica que alfa W está en W grandote y alfa W está en W2 grandote. Como está en los dos, está en la intersección. Entonces, alfa W pertenece a la intersección de estos dos subespacios vectoriales. Y pues ya acabamos. Por lo tanto, W1 intersección W2 es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, si pasa para 2, pues pasa para una intersección finita, ¿no? Eso quiere decir que la intersección de WI, donde I igual es desde 1 hasta N, también es un subespacio vectorial para toda N natural. Entonces, esa demostración es muy sencilla, incluso la pueden hacer por inducción. Entonces, la intersección arbitraria de subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, súper. ¿Qué hora es? 10:36. 10:37. Díganme cuando falten 10 minutos. ¿No? O en 10 minutos avísenme para entregarse sus estampas. Profesora, ya no sé si me perdí. Dime. Pero ¿sí demostramos las dos? No. ¿O no, Lo ¿verdad? dijimos. Lo dijimos nada más, ¿verdad? Ajá, pero no lo escribimos. Ok, sí. Sí, ya. Aquí, como tengo esta hipótesis, esta unión resulta que es W2. Como W2 ya es un subespacio vectorial, pues ya acabaste. Perfecto. Pensé que me había perdido. Sí, no lo escribí. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí. Lo del punto 1 solo pasa si W1 y W2 Son distintos. son distintos, o sea, no... Bueno, sí, son distintos, porque si son iguales satisface la 2. Entonces, aquí W1 es distinto a W2. Sí, si son iguales.
iguales, pues es la de la 2, tal cual, es un caso particular. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Entonces, bueno, ya tenemos uniones, intersecciones. Vamos a ver, bueno, retomamos nuestros ejemplos de matrices. ¿Puedo borrar todo? Sí. La cuarta. Bueno, como ejemplos de matrices, pues vimos las matrices generales, las matrices cuadradas, y vamos a ver lo que es la transpuesta. Entonces, sea A una matriz de tamaño n por n con coeficientes en un campo. Recuerden que nuestro campo principalmente son los reales. Entonces, la transpuesta de A denotada digamos A a la T, es la matriz que consiste en intercambiar los renglones por las columnas. Aquí voy a dar la versión general donde tengo n renglones por n columnas. Eso quiere decir que A transpuesta pertenece al conjunto de matrices de tamaño n por n con coeficientes en K. ¿Sí? Y utilizando nuestra notación de matriz, pues ponemos a todas nuestras entradas, pues si deseamos que era IJ, pues va a ser JI, donde J va, va desde 1 hasta N, y N e I va de 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, eso es lo que consiste, lo que va a ser la transpuesta. Ejemplo muy sencillo es si yo tengo la matriz A y digamos que es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la matriz transpuesta, pues, si esta matriz es de tamaño 2 renglones por 3 columnas con coeficientes, digamos, reales, entonces nuestra matriz transpuesta es una matriz que va a tener 3 renglones y 2 columnas. Entonces voy a voltear. Entonces mi primer renglón se convierte en una columna. Entonces voy a tener 1, 2, 3 y nuestra segundo renglón es nuestra segunda columna. Entonces tengo ya mis 3 renglones y mis 2 columnas aquí. ¿Qué sería la transpuesta una matriz de n por n? N por n, entonces cambia. Ajá, n por n, n por n, ¿sí? Ok. En el caso donde el tamaño de nuestras matrices sean cuadradas, pues vamos a tener una matriz cuadrada. Sin embargo, los valores sí van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la matriz B, que es 1, 2, 3, 4, entonces B transpuesta también es una matriz cuadrada, pero los valores están cambiando. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4. Ajá, entonces siempre voy a estar intercambiando los renglones con las columnas. ¿Va? ¿Sí? Ok. Voy a borrar lo de acá. Voy a poner esta, pues, vamos a llamarse, pensando en nuestra lista de ejemplos, A, B, C, tiene C transpuesta. Es la misma. Es la misma.
la matriz de identidad de tamaño 2×2. Entonces, generalmente, yo la denoto identidad y abajo, como es la matriz cuadrada, pues solamente pongo el número correspondiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una matriz muy particular, tal que su transpuesta es igual a ella misma, ¿sí? Entonces vamos a definir las matrices simétricas son aquellas que coinciden con su transpuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo A una matriz, entonces va a ser simétrica si es igual a su transpuesta, ¿vale? Entonces, pues ¿qué quiere decir? Que dos matrices sean iguales, que son iguales entrada por entrada, así como lo que tenemos aquí en la identidad, ¿no? Entonces, de entrada, primer renglón, primera columna, pues es la misma y así sucesivamente, ¿va? Entonces, se le dice que son simétricas si coinciden con su transpuesta, ¿va? Voy a borrar esto. Voy a poner igual otra matriz, lo voy a llamar D. Entonces, Cuidado. También podría ser 1, 2, 2, 1, ¿no? 1, 2, 2, 1, sí. Quiero poner esta. Aquí, si pongo de transpuesta, claramente es la misma, ¿sí? Ahora, nótese que como es la misma, puedo tener esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo esta D, yo la puedo reescribir como el escalar menos 1 por la matriz 0, 1, 1, 0. Ajá. Entonces, en lugar de poner esta matriz directamente, la voy a poner así. Ajá. Entonces, D transpuesta es D por menos 1. ¿Sí? Oh. ¿Sí? Entonces, este ejemplo nos permite definir las matrices antisimétricas. Entonces, las matrices antisimétricas, las matrices, lo voy a poner así, una matriz A, definición, una matriz A es antisimétrica si A transpuesta coincide con menos A, ¿sí? Y con esto vamos a tener la siguiente proposición. Bueno, nótese que para que se satisfaga eso necesitan ser matrices cuadradas, ¿no? Entonces... Pero para ser simétricas forzosamente tienen que ser cuadradas. Sí, sí. Entonces, si yo me tomo todas las matrices A de tamaño n por n con coeficientes, lo vamos a dejar ahorita reales,
tales que A es igual a su transpuesta. Entonces es un subespacio vectorial de las matrices de tamaño n por n con coeficientes reales. Pero no estábamos alterando ahí la matriz D. O sea, D inicialmente era como 0 menos 1, ajá. Y entonces, ¿cómo la transpuesta? ¿Cómo le sacamos entonces? Ah, es -1, tiene que poner nada más -1 arriba y 1 abajo, 1 positivo, y entonces ya su transpuesta es -1. O sea, nada más uno de los unos tiene que tener el signo. Ajá, exacto. Ya, ahora sí ya queda bien. Porque su transpuesta sería No, 1 menos sigue 1. siendo el mismo problema. O sea, inicialmente teníamos nuestro... No, pero sí, porque ella uno, cuando la transpongas va a quedar menos D. Si aquí yo tengo esto, Y la si D es transpongo para esto, quedar lo mismo. Es la identidad. es la misma. Ajá. Pero para que nos dé menos 1 tendríamos Basta con que alguno de los dos unos tenga un menos. Si yo tengo este, menos 1 para acá le da 1 positivo. entonces de transpuesta aquí voy a tener 0, 1, menos 1, 0. Y esto va a ser ahora sí menos 1 por esta matriz 0, 1, menos 1, 0. Esto es menos D. Sí, gracias. Ahí está. ¿Sí? Ok, entonces el conjunto de matrices simétricas es un subespacio vectorial y el conjunto de las matrices antisimétricas también es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, si lo vemos rápidamente, pues el 0, si yo transpongo la matriz 0, la matriz cuadrada 0, pues es igual a su transpuesta, ¿no? Entonces está aquí. De este lado también, porque si multiplico la matriz 0 por menos, pues sigue siendo la matriz 0, si la transpongo sigue siendo ella misma, ¿no? Entonces el 0 está en ambas. Ahora, si yo quiero demostrar que es cerrado bajo la suma, solo voy a escribir la idea porque quiero entregar los exámenes y creo que ya van a ser los 10 minutos. Si es igual a su transpuesta, saben que A la puedo escribir como de la forma I, I por N coseno, ¿vale? Como es igual a su transpuesta, o si quieren ponerle JJ, porque como es cuadrada ponía I, esto va a ser igual a JI, ¿no? Eso es lo que tienen por hipótesis, ¿sí? Entonces, para que sea cerrado bajo las sumas, se toman dos matrices que satisfagan la misma condición y lo que tienen que hacer es sumarlas. Entonces, A más B es sumar entrada por entrada, ¿sí? Entonces, la definición de la suma tal cual va a ser entrada por entrada A y J más B y J. ¿Sí? Entonces el salto mortal, que hay que observar bien, como esa entrada es igual a esta, pues en realidad aquí tienen AJI más BJI. Y esto es igual a la transpuesta. Ajá. Pero es transpuesta de todo, ¿no? De toda la suma. De toda la suma, me falta ahí el paréntesis. Sí. Entonces, si tienen dudas de cómo si no se acostumbran a la notación, pues traten de escribirlo tal cual. ¿Va? Bueno, ahí me apoyan ponerme pausa y vamos a entregar los exámenes. Sí, Para que no quede Que no me